puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. La religión ha causado muchísimo daño a los creyentes a nivel mundial, ya que la religión fue inventada por el hombre, para mantener al hombre esclavo a ciertas normas y a ciertos principios que ni siquiera aquellos que la implantan los cumplen. La religión esclaviza. El Señor no nos llamó a nosotros a ser religiosos, el Señor nos llamó a tener una vida de comunión con Él que es muy diferente. Recuerde que el Señor Jesucristo, si a alguien fue duro el Señor, si con alguien el Señor fue radical, si con alguien el Señor fue bastante fuerte en sus declaraciones, fue con los religiosos de su época. Nunca el Señor menospreció una prostituta, porque de todas maneras la prostituta eso es, o eso era, una prostituta. Nunca menospreció a los publicanos. De hecho, hay pasajes que me hablan de hombres convertidos al Señor, como Mateo. Mateo se llamaba Leví y era un publicano, un recaudador de impuestos, pero se pudo volver un apóstol. Pero al Señor le molesta gente que aparenta lo que no es. ¿Eso cómo se llama? Religión. La religión es externa. Recuerde esto. La persona religiosa es la que hace todo para ser vistos de los hombres. Una persona religiosa ayuna para que los demás lo sepan, ora para ser escuchado por los demás, da limosna para que los demás lo sepan. Cuando la Biblia dice, cuando ayunes, lava tu rostro, que nadie se entere. Cuando tú des algo a alguien, que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda. Cuando tú ores, ora en secreto. Así que el Señor fue muy radical y fue muy contundente con los religiosos. La religión durante muchos años nos manipuló nuestra fe, nos manipuló la imagen de Dios. Cuando la Iglesia Católica Romana nace de la fusión del Imperio de Roma con el cristianismo en el año 300 después de Cristo, después de su muerte y su resurrección, las costumbres paganas de Roma se fusionan con el cristianismo y de ahí en adelante Roma acapara la palabra del Señor. Las primeras Biblias se escribieron en hebreo y en griego, en hebreo por los judíos, en griego por los gentiles, pero cuando Roma comenzó a traducir la Biblia del hebreo y del griego, la tradujo en un idioma que se llama el latín, una lengua que la gran mayoría de la gente no conocía, no dominaba, no entendía, y en un tiempo donde la gran mayoría de las personas eran analfabetas. Hasta hace 50 años en nuestro país había analfabetismo. De hecho, todavía hay algunas poblaciones donde hay gente que no sabe leer ni escribir. Ahora, imagínese usted 1700 años atrás, cuán horrible hubiese sido el nivel de analfabetismo. Así que se aprovecharon de la ignorancia del pueblo, de que la gente no tenía acceso a la Biblia, y le enseñaron a la gente cosas que la Biblia no dice. Les enseñaron otras que son incorrectas, son hechas por los hombres, son leyes humanas, y que las implantaron como una ley de Dios, cual no está en la palabra. Ahora vamos a ver cómo el Señor realmente atacó este movimiento religioso. Ahora vamos a ver qué dice Mateo capítulo 23 acerca
de este tema de la religión. Dice el versículo 2, dice así: pero en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que los escribas y los fariseos conocen bien la palabra en la cátedra de Moisés. Pero dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un religioso es una persona muy buena que predica, ¿no? A veces somos muy buenos predicando y muy malos haciendo. El religioso se conoce porque le dice a su hijo: no mientas, pero él miente. El religioso le dice: respétame, pero él no respeta a los demás. El religioso le dice a su hijo: no robes, sin embargo su hijo se da cuenta que su papá se trae objetos de la empresa que no le corresponde. El religioso, según lo que dijo Jesús, dice y no hace. En esto de seguir a Dios no es tan importante el decir sino el hacer. De hecho, hay un pasaje de 2 hijos que el papá les da una orden y un hijo le dijo al padre: no lo voy a hacer, pero lo terminó haciendo. Y el otro dijo: sí, papá, yo lo hago, y nunca lo hizo. Y en esa historia el Señor resalta a aquel que dijo: no lo haré, pero lo hizo. ¿Qué importa con el Señor? Nuestros actos por encima de nuestras palabras. Dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El religioso le gusta poner cargas en los demás. El religioso siempre se está metiendo en la vida de otros. El religioso siempre está mirando lo que los demás no hacen para criticarlos, para juzgarlos. Nadie te mandó a meterte en la vida de los demás. Cada uno será responsable de su propia vida, de mi vida. Así que al religioso le fascina andar mirando las debilidades de los demás para andarlos juzgando, para andarlo cuestionando. Además de esto, al religioso le gusta atar cargas pesadas en la gente, pero él no quiere llevarlas, solo le gusta hacerlo. Eso fue lo que hizo la religión. La religión nos enseñó que nada es suficiente. Y yo me encuentro con gente así. Llevo ayunando tantos días y siento que Dios no me oye. Gente que pasa horas, entre comillas, orando y siente que no es suficiente. ¿Sabe? Dios se complace en gente que le busca independientemente de cuánto tiempo tú lo hagas. Dios quiere, obviamente, en la medida en que lo ames, que lo busques más. Pero hay gente que se puso un estándar y cree que si no ora al día 1 hora seguido no agrada a Dios. Hay gente que cree que si a la semana no ayuna 4 o 5 veces no agrada a Dios. Yo no estoy diciendo que no ayunes. Estoy diciéndote que ayunes, estoy diciéndote que ores. Y ojalá lo hagas seguido, pero que esa no sea la motivación para agradar al Señor. Que esa no sea la motivación para decir nada es suficiente. A veces la gente misma es la que se descalifica de la presencia del Señor. No sé si a usted le ha pasado, a mí me llegó a ocurrir que a veces no me sentía digno. De hecho, a veces le digo: Señor, yo no merezco lo que me das, pero sé que es por tu gracia. Pero hay gente que no recibe bendiciones porque cree que son inmundos delante del Señor, creen que Dios a toda hora está enojado con ellos, creen que nunca darán la talla como hijos de Dios, y ellos mismos, lo he visto yo, ellos mismos se sacan del reino, no el Señor. Hablando de religiosos, el Señor dijo en el versículo 5, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué hacían los religiosos? Ellos usaban una ropa especial y ellos se amarraban en la cabeza, haga de cuenta, una cajita de madera, se la ataban a la frente como una diadema, y allí en esa cajita habían unos rollos con pasajes bíblicos. Eso es lo que se llama filacterias. Y también se usaban en los brazos. Ellos usaban en los brazos también esas cajitas con versículos bíblicos. De tal manera que cuando tú lo veías a la cara, le veías una caja en la frente y en esa caja había un texto bíblico y tú decías: wow, esa persona es demasiado espiritual. Pero el Señor le está diciendo: ustedes son religiosos. Ustedes lo que hacen, lo hacen externo. Ustedes se pueden vestir de la Biblia, pueden hacer un pantalón o pueden ponerse un saco forrado de hojas de la Biblia, pero ustedes por dentro están dañados, están podridos por dentro. Este es el mensaje de Jesús acerca de los religiosos. El religioso le importa más la vestimenta que el corazón. Yo creo personalmente, y esto no es doctrina, yo creo que el hombre y la mujer de Dios tiene que vestirse con decoro, obviamente. No estoy de acuerdo con hermanas que van a la iglesia, a la casa del Señor, con escotes mostrando sus pechos,
con faldas por encima de la rodilla. No estoy de acuerdo con eso, me parece que no es bueno. Me parece que una mujer que hace eso normalmente maneja un espíritu de sensualismo y hace tropezar a los varones. Así que cuando una mujer se pone ese tipo de ropa y se pone ropa ajustada y más para ir a la iglesia, está haciendo de tropiezo, y aquel varón o aquellos varones que caigan en pecado, no solo ellos serán responsables, sino también ella. Yo creo que uno debe vestirse con decoro, amén, pero la ropa no lo es todo. En esto la ropa no me habla qué tan santo soy o qué tan limpio estoy delante del Señor. Yo me puedo poner un traje blanco con corbata blanca, pantalón blanco, pero eso no habla nada, absolutamente nada de mi santidad. Habla más bien de mi gusto a la hora de vestir. También dice el versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las satulaciones en las plazas, y que os llamen rabí, rabí. Las satulaciones son saludos. A ellos les gustan los títulos, a ellos les gusta, a los religiosos les gusta figurar, a los religiosos les gusta que los llamen maestros, a los religiosos les gusta que los llamen apóstoles, a los religiosos les gustan los títulos. Pero el Señor dijo, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mire, el religioso le gusta, ¿qué? Ser exaltado. Al religioso le gustan las primeras sillas. Al religioso le gustan los lugares de eminencia, los lugares de importancia. Pero ¿sabe qué dijo el Señor? El que quiera ser mayor de ustedes, hágase siervo, sirva, humíllese. Y ese será mayor ¿en dónde? ¿En la tierra? No, en el reino de los cielos. Versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los religiosos son un tropiezo gigante para la salvación de la gente. Ellos no van a entrar. ¿Por qué? Porque su relación es falsa, su relación es postiza, su relación no es genuina. De hecho, los religiosos no entrarán al reino de los cielos. Así que el Señor les dijo a ellos, ustedes son falsos, religiosos falsos, escribas y fariseos hipócritas, les dice el Señor. Y les vuelve y les dice en el versículo 14, ay de vosotros. Y cuando estos ayes, ¿no? Cuando el Señor dice ay, es un lamento, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, y por esto recibiréis mayor condenación. Te voy a decir algo acerca de este pasaje. Los religiosos se aprovechaban de las viudas, de la fe de la gente, de la necesidad. Hoy en día, cuando una persona fallece, se ha vuelto un negocio totalmente acaparado por la Iglesia Católica. Las personas pagan misas y lo hacen, vuelvo y le digo, en buena fe. No lo hacen de maldad, no lo hacen con conocimiento, lo hacen en su ignorancia. Le quiero contar que la iglesia tiene montado todo un negocio alrededor de la fe. Y el Señor le hablaba a los fariseos y les decía, ustedes saquean las casas de las viudas, les quitan todo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Mayor condenación tendrán. Aquel que utiliza, escúcheme, la palabra de Dios, aquel que utiliza el nombre santo de Dios, aquel que utiliza la cruz, aquel que utiliza el nombre de Jesús para lucrarse económicamente usando la buena fe de las personas, mayor condenación tendrá. Lo está diciendo el Señor, dice mayor condenación tendréis. Esto es lo que dice el Señor, recibiréis mayor condenación. O sea que en el infierno hay grados de condenación. Pero peor aún, la tortura y el castigo será uno para aquellos que no conocieron, pero será totalmente diferente, mucho más cruel y mucho más fuerte para aquellos que conocieron la verdad, sin embargo, hicieron un mal uso de la misma y se aprovecharon de los demás. Versículo 16. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?
¿Cómo los llama el Señor? Ciegos, guías de ciegos. ¿Cómo está la gente que sigue a estas personas? Ciegas. Ellos no ven, ellos no pueden ver. ¿Sabe que uno de los trabajos de Satanás es cegar el entendimiento de las personas? Una de las cosas que hace el Dios de este siglo es cegar el entendimiento para que no le resplandezca a las personas la luz de Cristo. Eso es lo que dice la palabra en 2 de Corintios, apúntelo por favor, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo con D pequeña? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién ciega Satanás el entendimiento? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo no sé, esto se lo comentaba yo a los líderes, les compartía algo a los líderes ayer, pero yo no sé si usted alguna vez le ha predicado a alguien que es como hablarle a un muro. ¿Usted alguna vez le ha compartido a alguien, a una persona que es como hablarle a una pared? Cuando usted le habla a una persona que es como una pared, que no entiende, que tú le estás explicando razones, que le estás diciendo, mira, eso no está bien, mira, la Biblia te dice esto, mira, y esa persona te mira pero no comprende, es porque Satanás, uno de los trabajos de Satanás es cegar el entendimiento. O sea, hace que la persona esté ciega. ¿En qué área de su vida? En entender la palabra. No puede entender, no la puede entender. No la puede entender porque hay un velo, porque Satanás pone velos. ¿Sabe? La religión ha puesto velos. A mí me sorprende, ayer lo leíamos acerca de la idolatría. Cómo Dios en Éxodo capítulo 20 prohíbe la idolatría. Clara y explícitamente Dios dice, no te harás imagen, no las honrarás, no te inclinarás a ellas, no las servirás. También en Apocalipsis 21:8 dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, sino que irán al lago de fuego que arde con azufre. Sin embargo, aunque estos pasajes están en la Biblia, Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos. Es el trabajo de Satanás. Ahí lo leímos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Mire lo que dice también Mateo capítulo 24. Por eso es muy importante que cuando usted le vaya a compartir de Cristo a una persona, ore a Dios y declare que todo velo, que toda ceguera en esa persona se destruye en el nombre de Jesús. Usted declare para que la palabra llegue. Dice que Él les ciega el entendimiento para que no les llegue, no les resplandezca la luz de Cristo. Pero si rompemos ese velo, si declaramos que toda venda mágica, si declaramos que toda ceguera se cae de ellos, le aseguro que la palabra va a penetrar y esta persona va a entender en el error que están. Mateo capítulo 24 me sorprende, está diciendo en el versículo 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, la gente en el tiempo de Noé, la Biblia dice que estaban comiendo, que estaban bebiendo, que se estaban casando, se estaban dando en casamiento. Pero la palabra clave aquí está, dice, y no entendieron. Esta gente Noé les predicó, Noé les dijo, mire, va a venir un juicio sobre la tierra, ustedes se tienen que arrepentir, ustedes tienen cupo en el arca caben familias enteras, en el arca hay espacio para ustedes, pero ¿qué dice la Biblia? No entendieron. Lo más aterrador del asunto es que dice que así será la venida del Hijo del Hombre. La gente no entiende hoy en día lo que está pasando a nivel mundial. Lo que está, por ejemplo, sucediendo con el huracán Irma, que está en categoría 5. Este huracán se desplaza, estuvo en Puerto Rico, gracias a Dios no lo cogió de frente. Se desplaza en este momento hacia Haití. Usted sabe, Haití es un país supremamente pobre, está en una misma isla en República Dominicana, es una isla grande. La mitad de República Dominicana son ricos, viven bien, la otra mitad son miserables, son pobres, gente de mucha necesidad. Ahí en esa mitad hubo un terremoto hace algunos años. Si ese huracán pasa por allí, le quiero contar que las consecuencias, Dios no lo permita, pueden ser catastróficas. Pueden ser aterradoras porque esta gente es tan pobre que ellos no tienen alojamiento, no tienen agua, no tienen cómo resistir un huracán
de una magnitud en nivel 5. Pero ¿sabe qué me sorprende? ¿Sabe por qué la mitad de la isla de República Dominicana, la mitad es República Dominicana y la otra mitad es Haití? ¿Por qué a un lado son ricos y por qué a otro lado son pobres? En Haití se practica la brujería, se practica el vudú de una forma asombrosa. O sea, en Haití el vudú, lo que es la brujería, allá hay una creencia, a la gente a través de un hechizo los vuelve como zombies, quedan como zombies deambulando por la calle. Hay un mito urbano que se los llevan a trabajar a los cañadulzales, la gente los haga de cuenta. Aquí en Colombia tenemos un árbol que se llama el borrachero, del cual se saca la burundanga. A una persona le dan burundanga, ya pierde el conocimiento. Algo así se hace allá en Haití, y para allá va un huracán. Luego esto va a tocar también Cuba, luego va hacia la Florida. Y sabe, estudiando y mirando noticias, cómo se forma un huracán para poderse formar, tiene que haber unas condiciones climáticas atmosféricas específicas. Por ejemplo, que el mar del océano tenga una temperatura promedio de 26 grados centígrados hasta 50 metros de profundidad, que es bastante. ¿Y sabe por qué el océano en este momento tiene esos 26 grados? Porque el planeta está sufriendo el calentamiento global. Por eso vamos a ver tornados muchos más potentes año tras año, porque el hombre, nosotros, estamos destruyendo el planeta. Y así como en los días de Noé la gente no entendía el daño que estaban haciendo, la gente no entendía lo que se iba a aproximar, la gente no entiende cuando va a ver a Jorge Bergoglio a decir que es el representante de la tierra, no entienden, porque Satanás les ha cegado el entendimiento para que no crean y no se salven. Ahora, el Señor Jesús condenó a los fariseos. Allí mismo, devuélvase una hojita, estamos allí ahora en Mateo 23, y les dijo: ciegos, guías de ciegos, les dijo el Señor. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 23. Versículo 24: guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Cómo son los fariseos? ¿Cómo son los religiosos? Por fuera se ven limpios. Él les dijo: ustedes limpian lo de afuera del plato, del vaso, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Los religiosos les gusta la apariencia, pero por dentro están podridos. Fariseo ciego, así le habló Jesús a ellos. ¿Cómo les dijo? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la ira, de la condenación del infierno? Este es un resumen de lo que es ser un fariseo. Ahora, ¿el Señor quiere que nosotros seamos hipócritas? No. ¿Que seamos religiosos? No. El Señor quiere que tengamos una relación verdadera. Ahora, mi relación debe ser hacia adentro con Dios, cuando nadie me ve. Cuando nadie está conmigo es donde Dios me observa. Pero ¿sabe qué ha pasado? Le quiero contar que la gente no cree en Dios precisamente porque nosotros hemos sido hipócritas. Porque cuál mal testimonio muchas veces hemos dado de Jesús. Mucha gente nos ha visto predicando, pero nos ha visto haciendo cosas malas. Mucha gente le ha prestado a un cristiano y ese cristiano nunca pagó. Ese cristiano se enojó cuando le cobró. Ese cristiano tal vez le quitó la mujer de su prójimo. Ese cristiano tal vez le vendió un producto que no era bueno. Ese cristiano lo tumbó en un negocio. Ese cristiano abusó sexualmente de alguien.
hemos sido hipócritas. No todos ustedes, pero muchos de nosotros en este cristianismo hemos cometido errores, pero es tiempo de parar y decirle: Señor, yo no quiero ser un fariseo, Señor, yo no quiero ser un religioso, Señor, yo quiero ser un cristiano verdadero, yo quiero reflejar a Jesús en mi vida, que sin necesidad de predicar mi propia vida, sea el ejemplo que la gente necesita. Voy a terminar diciéndoles algo porque quiero dejarles unos cuantos minutos con un hombre que se llama José Galat. Él es el dueño de un canal de televisión que se llama Teleamiga. Y este hombre, a pesar de que ahí pasan curas, sacerdotes, monjitas cantando, es un canal católico. Este hombre en Colombia, él dice que él no cree en el Papa Francisco. Yo les quiero dejar con unos apartes de esa entrevista para terminar el programa, pero antes le quiero contar algo que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Quiero dejarle a usted con esta reflexión. Hechos capítulo 17, versículo 16. Pablo está en Atenas, en Grecia, y dice la Biblia: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo era Atenas? Una ciudad llena de idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos, que eran dos corrientes filosóficas de los griegos, disputaban con Pablo, con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Cómo le decían a Pablo que era un palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. ¿Dónde estaba Pablo? Metido en un epicentro de idolatría. Allí es donde Dios nos necesita. Ahora, Pablo les predicaba no solo a los estoicos, sino también a los epicureos, que era gente filósofa. Les predicaba de Jesús y de la resurrección. Pero la gente catalogaba a Pablo como un palabrero. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, ellos muestran algún interés en Pablo. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Los atenienses, los de Atenas, les interesaba cosas nuevas. Ellos estaban de pronto, digámoslo, ya conocían todas las demás religiones, conocían los demás dioses, pero no conocían lo que Pablo les estaba predicando. Entonces dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Era gente religiosa, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Él fue mirando todos los altares que habían de diferentes dioses e encontró esta inscripción: al Dios no conocido. En mi Biblia está con mayúscula: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Esta gente adoraba a Dios, pero no lo conocían. Y habían colocado una inscripción en aquel altar, decía: al Dios no conocido. Lastimosamente eso está pasando hoy en día. La gente adora a un Dios que no conoce. Pero ¿sabe? Necesitamos gente como Pablo. ¿Sabe qué hizo Pablo? Él les dijo: ¿ustedes están adorando a un Dios que no conocen? Pues bien, a ese Dios que ustedes no conocen es al Dios que yo anuncio y que yo predico. Y yo, como sí lo conozco, se los voy a presentar. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo, les comienza a contar qué hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Olvídese que Dios habita en un templo. Dios habita en este momento en las personas y en todo lugar donde usted lo quiera buscar. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Pablo le está diciendo: el Dios que yo sirvo no necesita nada de manos de hombres. Dice el versículo 25, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Pablo les cuenta que Él no solo formó el mundo, sino que todas las cosas subsisten porque Dios les da aliento de vida. Versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres,
para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo luego le dice, de un solo hombre, de Adán, salieron todos los demás, y les ha puesto límites. Cada persona tiene un día para partir de la tierra. Versículo 27, para que busquen a Dios, y si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esta es una revelación poderosa. Pablo le dice a ellos, Dios no está lejos de ti. Y yo quiero decirte también esto hoy. Dios no está lejos. El que nos dijo que Dios está lejos se llama la religión. La religión nos puso un Dios lejano, a un Dios que vive por allá en la estratosfera, a un Dios ausente. Pablo les está diciendo a ellos, les dice así, versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y Pablo sigue hablando de Dios. Qué importante es para la gente hoy en día, cristianos, que conozcan a Dios. Si usted me pregunta a mí acerca de mi hijo, yo le puedo contar quién es mi hijo, porque lo conozco. Si usted me pregunta de mi esposa, yo le puedo hablar de ella porque creo que la conozco. Sin embargo, hay cristianos que hablan de un Dios no conocido, de un Dios que no conocen. La gente que está allá afuera necesita cristianos que conozcan a Dios, cristianos de comunión, cristianos que le pueda decir a la gente, mira, eso que tú estás creyendo es equivocado. Eso que tú piensas, Dios no es así. Eso que tú dices, no lo dice la Biblia. Pero ¿sabe cómo conozco yo a Dios, queridos amigos, queridos oyentes? A través de la lectura de la palabra. La mayor fuente de conocimiento del Dios al cual yo le sirvo se llama la Biblia. Y durante cientos y miles de años, muchas personas anhelaron tener este libro en sus manos. Lo anhelaron tener. ¿Y sabe qué triste debe ser hoy en día para Dios? Dios